Bueno, pues es para mí un grato... Recording in progress. Buenas tardes, pues vamos a continuar el día de hoy con las sesiones especiales dentro del Sixth International Conference on Mathematical Modeling. En esta ocasión me toca presentar a el maestro Luis Alfonso Carabeo Valderas de la Universidad de Sonora. Él nos va a presentar su plática titulada Un estudio estadístico inferencial sobre el problema de selección de derivadas fraccionarias. Adelante, por favor, Luis Alfonso. Sí, muchas gracias. Pues yo vengo a presentarles mis avances. Yo estoy en el doctorado y vengo a presentarles avances de lo que he descubierto en mi proceso de doctorado. Mis asesores son el doctor José Arturo Montoya, de la Universidad de Sonora, y la doctora Leticia Ramírez, de el CIMAT. Entonces, para motivar esta plática, lo que voy a hacer es introducir un poco cómo me interesaron estos temas y qué resultados obtuve después de que investigara este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, para empezar, las ecuaciones diferenciales fraccionarias a mí me interesaron porque digamos que al principio de la licenciatura como que uno no escucha esto de ecuaciones diferenciales fraccionarias, ¿no? Uno se dedica a las ordinarias, ve ciertas propiedades de esas ecuaciones diferenciales ordinarias, pero como que lo fraccionario suena hasta a veces esotérico, ¿no? O sea, como que nunca uno tiene aproximación con este tipo de problemáticas. Aunque digamos que son muy viejas, ¿no? Existen desde la invención del mismo cálculo normal con Newton y Leibniz. Entonces, ¿por qué son importantes las ecuaciones diferenciales fraccionarias? Pues por dos puntos. Uno de ellos es la flexibilidad y la otra es la memoria. A mí me interesó mucho esto de la flexibilidad. La flexibilidad, a diferencia de las ordinarias, digamos que se hereda porque ahora tenemos un parámetro extra para estimar. Este parámetro extra es el orden de la derivada. Es decir, ahora vamos a tener un parámetro libre donde la derivada ya no tiene que valer 1, sino puede valer un valor fraccionario, por ejemplo, 0.9 o 0.5, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que el alfa igual a 1 es la solución de una ecuación diferencial ordinaria y al poder, digamos, variar ese parámetro de la derivada, pues lo que obtenemos son diferentes modelos, ¿no? Y entonces uno tiene un parámetro extra y entonces uno puede hacer mejor ajuste, ¿no? Entonces, como que una duda que me surgió a mí es, bueno, ese ajuste extra, pues en qué ocasiones será bueno y en qué ocasiones será malo, ¿no? Porque a lo mejor ser muy, muy flexible, pues también me trae problemas, ¿no? ¿Okay? Y entonces me di a la tarea de investigar cómo se crean estos modelos de ecuaciones diferenciales fraccionarias, ¿no? Entonces, aquí les pongo un camino típico. Un camino típico es tener un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, ya sea el lineal, el exponencial, y después de eso generalizamos el modelo con una definición de una derivada fraccionaria, que una vez que uno elige una derivada fraccionaria, una definición de una derivada fraccionaria, uno obtiene un modelo de ecuaciones diferenciales fraccionarias y entonces existen diferentes técnicas para resolver esas ecuaciones, esos modelos de ecuaciones diferenciales fraccionarias. Entonces uno obtiene una solución y una vez que tenemos la solución del modelo de ecuaciones diferenciales fraccionarias, uno para, digamos, es común decir que, por ejemplo, el alfa es igual a 1 y entonces regresar al modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, o mejor dicho, a la solución del modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Entonces, algo que me interesó mucho es que este paso en específico, poner la derivada fraccionaria, existen muchas definiciones de derivadas fraccionarias, ¿no? No existe una única definición, existen varias. Y entonces a mí me surgió la duda de, entonces, ¿cuál escojo, no? O sea, si existen tantas, pues cuál me convendrá escoger, ¿no? O cómo le hacen en la literatura para decir, si yo tengo varias, pues cuál me conviene escoger dependiendo del modelo que estoy, de la modelación que estoy llevando, ¿no? Ahora, otra cosa curiosa es que no importa yo cuál escoja aquí, una vez que obtenga las soluciones, cuando alfa es igual a 1, todas ellas regresan al modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias, a la solución original, ¿no? Que ya conocemos, la clásica. Entonces, pues esa fue mi duda, ¿no? ¿Cómo escojo yo una derivada fraccionaria sobre otra? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo que es un reto y pongo diferentes derivadas fraccionarias que existen en la literatura, ¿no? Una de ellas es la de Caputo, otra es la conformable y otra es la de Caputo-Fabricio. Aquí pongo la solución, la gráfica de la solución, dependiendo de la derivada fraccionaria que yo fije. Y se fijan, por ejemplo, esta que es la naranja, la conformable, y esta que es la azul, la de Caputo, pareciera que se comportan de igual manera, ¿no? O sea, como que tienen una curvita, pero la de Caputo Fabricio prácticamente se comporta de otra manera, ¿no? Entonces,
elegir una derivada fraccionaria o elegir otra derivada fraccionaria como que tiene consecuencias en lo que estoy modelando, ¿no? Entonces, pues yo quisiera saber cuál elijo, ¿no? O sea, si ya tengo estas tres, pues cuál debería elegir. Entonces me di a la tarea de investigar en la literatura qué se hace. Y lo que se hace, pues, es utilizar estadística, herramientas estadísticas. Yo me basé en especial en esta investigación de Almeida, donde ellos lo que utilizan es ajuste de datos. Vamos a ajustar los datos y el que mejor ajuste los datos, la derivada fraccionaria que yo escoja y que mejor me ajuste los datos, es la que voy a declarar ganadora, ¿no? Entonces, ¿cómo lo selecciona? Con una medida estadística que se llama eficiencia, donde solamente voy a comparar el error que obtengo cuando tengo el modelo fraccionario y lo comparo con el modelo ordinario, ¿no? Por ejemplo, el primero fraccionario va a tener un error, lo comparo con el ordinario y me da un valor. Después hago lo mismo con el otro modelo fraccionario, lo comparo con el ordinario y lo me da un valor. Y el que tenga la mejor eficiencia, pues el que voy a declarar ganador. Y entonces aquí me surgieron más dudas porque entonces dije, bueno, ¿qué es lo que no estamos viendo detrás de todo esto, ¿no? O sea, la eficiencia me está diciendo un criterio para escoger una derivada u otra derivada fraccionaria, pero estas cosas que están sucediendo aquí, estas relaciones paramétricas que están sucediendo detrás de ellas, pues como que algo atrás podría estar sucediendo y no me doy cuenta solamente escogiendo con este tipo de criterios, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son mis metas y objetivos en este trabajo? Pues mi meta es proporcionar herramientas para abordar el desafío de la selección de modelos de manera integral, ¿no? O sea, yo quisiera saber o tener herramientas para elegir de la mejor manera o una mejor manera en la selección de modelos, qué modelo me conviene seleccionar, ¿no? Y en específico, el objetivo de este trabajo pues, fue evaluar y comparar aspectos estadísticos e inferenciales en la selección de estos tipos de modelos fraccionarios, ¿no? Ahorita les voy a explicar un poco cómo logré esto, ¿no? Entonces, para empezar, voy a presentar a mis competidores, ¿no? Voy a tener tres competidores. Uno de ellos es la derivada de Caputo, que esta la seleccionamos porque es una de las más comunes, es una de las más ocurridas en el cálculo fraccionario, ¿no? Esta se definió en 1967, entonces ya lleva rato, y aparte, pues es muy socorrida, ¿no? O sea, es de las más importantes en el cálculo fraccionario. Otra de ellas es la derivada conformable, que esta se definió en el 2014 por Khalil, y esta de aquí la escogimos porque tiene propiedades bonitas. Al momento de hacer las soluciones, uno obtiene soluciones cerradas. Y vamos a ver que no siempre, por ejemplo, dependiendo de la derivada fraccionaria que yo escoja, pues voy a obtener soluciones cerradas, ¿no? Pero en esta en específico, como que las soluciones son muy bonitas, ¿no? Entonces, escogimos esta por este sentido, ¿no? Y la derivada Caputo-Fabricio. Queríamos escoger una que tuviera que ver también con la primera de Caputo, pero que fuera más actual, y escogimos esta que se define en el 2015, que es una extensión de la de Caputo de la que presenta acá, ¿no? Entonces, esos son mis tres competidores. Tengo mis tres competidores. ¿Ok? Y entonces, como les mostré al principio en el diagrama, pues tengo que ponerlos a competir en ciertas arenas. Entonces voy a escoger las arenas donde voy a poner a competir a mis estos tres competidores, ¿no? Entonces, el primero va a ser el modelo lineal. ¿Ok? Tengo el modelo lineal. Cuando alfa es igual a 1, tengo el modelo clásico x punto de t igual a lambda, donde lambda es un parámetro, y con una solución, en un tiempo inicial, con una solución inicial, ¿no? Y entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, considero la derivada de Caputo, o la derivada conformable, o la derivada de Caputo-Fabricio, obtengo soluciones diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, aquí me fijo que, por ejemplo, Caputo y conformable me dan soluciones muy parecidas, pero ya de aquí de plano, esta función gamma va a estar afectando y esta ni siquiera tiene esa función gamma, ¿no? Inclusive, en Caputo-Fabricio obtengo una relación paramétrica bien diferente, porque ahora en vez de que tenga divididos lambda entre alfa, pues tengo multiplicados alfa entre lambda, ¿no? Y entonces, pues esta información la estaba perdiendo cuando nomás me fijaba en el ajuste, ¿no? O sea, como que no me estaba dando cuenta que estaba pasando este tipo de relaciones paramétricas. Si se fijan, cuando alfa es 1, regreso a la solución del modelo lineal clásico u ordinario, ¿no? O sea, el que ya todos conocemos. Inclusive si alfa es muy cercano a 1, como que todas las soluciones se comportan de manera igualitaria, ¿no? Pero me empiezo a alejar del alfa igual a 1 y las soluciones empiezan a comportarse de la manera que se les dé la gana, dependiendo de la derivada que seleccioné, ¿no? Entonces, pues cómo voy a escoger estas, dependiendo de qué derivada fraccionada tengo, si tienen estas relaciones paramétricas que a lo mejor están afectando también el proceso de estimación, ¿no? Y eso es como que la primera idea que yo me di al momento de ver esto, ¿no? Otra arena que voy a escoger es la del modelo exponencial, el modelo exponencial clásico que conocemos,
solamente que ahora pues voy a considerar mis tres competidores, que son las tres derivadas, la de Caputo, la conformada y la de Caputo-Fabricio, ¿no? Y otra vez obtengo diferentes soluciones, ¿no? Y esas diferentes soluciones tienen diferentes relaciones paramétricas. Entonces, esta función E es una función también muy socorrida en el cálculo fraccionario. Es la función que se le conoce como Mittag-Leffter, que es una generalización de la exponencial, ¿no? Y se fijan, la conformable de Caputo-Fabricio, pues no tengo soluciones, no obtengo ese tipo de función generalizada, no obtengo la exponencial clásica que ya conocemos, ¿no? Entonces, se hace un problema, ¿no? Porque tengo tres soluciones con tres comportamientos diferentes, excepto cuando alfa es igual a 1 o cuando alfa está muy cercano a 1, y entonces, ¿cómo digo, pues, cuál escojo, no? Como que el problema ya obtiene otra dimensión viendo esto. Y otro que escogí también es el modelo logístico, donde aquí se empiezan a atorar las cosas. Para la conformable tengo soluciones cerradas, pero para la de Caputo y Caputo-Fabricio tengo que hacer uso de un método numérico, ¿no? Para resolverlas. Entonces, pues digamos que ahora aparte están atorando las cosas porque las soluciones ya no se van a ver la relación paramétrica como se veía bonito acá, ¿no? Pero va a estar sucediendo ahí en el algoritmo numérico, ¿no? Ok, entonces ya tengo mis tres competidores, ya tengo las arenas donde voy a poner a esos tres competidores a luchar entre ellos. Y entonces, ¿cómo los voy a evaluar en cada arena, verdad? Entonces, el enfoque estadístico que seguimos es el siguiente. Voy a tener variables aleatorias que están distribuidas de manera normal, que representan el crecimiento acumulado, y las voy a distribuir de manera normal, donde la media va a ser la solución de cada modelo fraccionario, ¿no? Y este sigma cuadrado va a ser la varianza que va a ser un parámetro extra a estimar, ¿no? Entonces, si se fijan, este vector de parámetros pues va a estar conformado por el alfa, que es la derivada fraccionaria dependiendo, el parámetro de la derivada fraccionaria dependiendo de la derivada fraccionaria que yo escogí, el lambda, que viene heredado del modelo ordinario, y el sigma cuadrado, que viene heredado del modelo estadístico. Y entonces voy a utilizar un enfoque de verosimilitud-perfil para comparar qué pasa, por ejemplo, con la alfa, qué pasa cuando yo selecciono una derivada fraccionaria, la derivada fraccionaria de Caputo, y qué pasa, por ejemplo, con la conformable, y cómo compiten entre ellas dos, ¿no? Igual y con el lambda. Entonces, ahorita voy a entrar un poco en detalle en eso, pero es lo que estoy haciendo, ¿no? Por eso escogí un enfoque de verosimilitud-perfil. Y aparte, pues lo que voy a comparar con ese enfoque de verosimilitud-perfil, voy a hacer regiones, intervalos de confianza en 95, para ver cómo están luchando entre ellas y a ver cuál de ellas resulta ganadora en este tipo de criterios, ¿no? Y también voy a calcular el índice de eficiencia, porque el índice de eficiencia realmente sirve. Es algo que es de ayuda, ¿no? Entonces quisiera saber cómo se comporta el índice también de eficiencia conforme mi propuesta que yo estoy poniendo aquí, que son las regiones y los intervalos de confianza, ¿no? Cómo compararlos también con la eficiencia. ¿Okay? Entonces, antes de entrar a los resultados, pues me encontré con ciertas problemáticas. Entonces, aquí pongo la definición de identificabilidad. Un modelo, vamos a decir que es identificable si puedo estimar sus parámetros de manera única, ¿no? ¿Ok? Algunas cuestiones digamos, formas de darme cuenta que estoy ante un modelo que no es no identificable, pues es de que tenga parámetros redundantes. Esto de parámetros redundantes es que si yo tengo un modelo y, por ejemplo, tengo tres parámetros, pero puedo hacer una reparametrización para formar dos parámetros, pues entonces va a haber problemas con la estimación de ciertos parámetros, porque la relación entre ellos a lo mejor lo único que está haciendo es que no voy a poder estimar de manera única cada uno de los parámetros, sino, por ejemplo, la combinación, como en una multiplicación, ¿no? Ahorita pongo un ejemplo de esto. De hecho, ya entrando a los resultados, pues, por ejemplo, si recordamos el modelo lineal, la solución con Caputo-Fabricio, obtuve ciertas problemáticas con el de Caputo-Fabricio en cada una de las arenas. Por ejemplo, si me voy con Caputo-Fabricio al modelo lineal, esta es la solución del modelo lineal si fijo la derivada de Caputo-Fabricio. Y se fijan, estos dos parámetros van a estar, esa relación paramétrica que estoy obteniendo aquí, pues no va a ser de ayuda, porque realmente lo que puedo hacer es reparametrizarlo en un parámetro, ¿no? Imagínense que, por ejemplo, digamos que yo quisiera estimar este valor y estimar este valor, por ejemplo, este me da 0.5 y este 0.75, pero también los puedo tener al revés, 0.75 y 0.5, entonces voy a tener un montón de combinaciones que voy a poder poner, ¿no? Y entonces no voy a poder estimarlos de manera única. Entonces va a haber problemas en el proceso de estimación. Y como va a haber problemas en el proceso de estimación, pues va a haber problemas en la selección del modelo, ¿no? O sea, ya de plano ya le lleva de pierde este competidor antes de siquiera competir, ¿no? En lo que estoy haciendo de manera estadística.
Y pasa lo mismo con la arena del modelo exponencial. Ese competidor también la lleva de pierde porque esta relación paramétrica que estoy obteniendo también la puedo reparametrizar en un parámetro, eh, digamos, tengo dos aquí parámetros y aquí tengo un parámetro, ¿no? Y entonces otra vez obtengo complicaciones, ¿no? Entonces, eso también se va a traducir, por ejemplo, en regiones de verosimilitud muy aplatanadas o muy largas, o intervalos de confianza larguísimos, ¿no? Entonces, si voy a comparar eso y ya de plano ya tiene muchas problemáticas, pues como que va a ser injusto, ¿no? Poner a competirlo, o sea, ya está, digamos, muerto, ¿no? Por así decirlo. ¿Ok? Ahora, si recordamos, con el modelo logístico también obtuve problemas, pero al no tener una solución cerrada, pues no puedo tener un análisis como esto, ¿no? Entonces, un análisis que se puede hacer es simular datos y ver qué está pasando con las regiones de confianza. Aquí, por ejemplo, pongo la región de confianza del 95% para los parámetros alfa y lambda con Caputo-Fabricio y en el modelo logístico. Y se fijan, pues la región de confianza es aplatanada y muy larga, ¿no? Entonces, ya de plano va a tener problemas para las regiones y para los intervalos de confianza, el 95%, y entonces otra vez, problemática con Caputo Fabricio. Entonces, ya este competidor, digamos que ya lo dejo de lado porque ahorita ya está perdido, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa con Caputo y con Conformable? Pues lo que voy a hacer es, ahora sí, poner a competir a estos dos de aquí en las arenas que escogí, en el modelo lineal, en el modelo exponencial y en el modelo logístico. ¿Qué es lo que hice? A grandes rasgos lo que hice fueron 5.000 simulaciones con diferentes tamaños de muestra. Por ejemplo, en este lo que hice fue hacer un tamaño de muestra de 30 y hacer un tamaño de muestra de 50 y ajusté los datos con cada derivada fraccionaria. Entonces, para alfa igual a 1, como recordamos, pues con alfa igual a 1 todos son iguales, ¿no? No estoy siendo injusto con ningún competidor. Realmente ahí todos se comportan de manera igual, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es saltar datos del ordinario, donde todos se supone que son iguales, y entonces voy a hacer estimación de parámetros con cada una de las derivadas, considerando cada una de las derivadas fraccionarias. Entonces lo que voy a hacer es comparar las coberturas o las proporciones. Voy a hacer intervalos de confianza. Voy a ver qué tanto toman o en qué simulaciones tomaron el parámetro real que es el alfa igual a 1. Y pues lo que espero es que tenga, como estoy haciendo intervalos de confianza del 95%, pues lo que espero es que aproximadamente capturen la verdad 95% de las veces, ¿no? Y entonces si uno de ellos me da una cobertura menor o en diferencia mayor, sí, pues que la cobertura sea pobre, pues ya de plano ese la lleva de pierde, ¿no? O sea, ya digamos que ese competidor, pues también está perdido, ¿no? ¿Qué otra cosa hice con los intervalos de confianza? Lo que hice fueron las longitudes promedio. De todas las longitudes, voy a tomar el promedio y voy a ver qué tan grandes son en promedio. Entonces, obviamente yo quisiera intervalos de confianza más pequeños, ¿no? Entonces, digamos que una cuestión que yo espero es que un modelo bueno, pues me dé intervalos de confianza pequeños, ¿no? No tan grandes y los voy a comparar, ¿no? Y también pues voy a ver qué está pasando con la eficiencia, ¿no? Al final de cuentas, pues la eficiencia también es un criterio que se utiliza. Entonces voy a ver qué está pasando también con la eficiencia. Cuando el parámetro no es, cuando el parámetro real es diferente de uno, lo que voy a hacer es ver cuántas veces tomo el alfa igual a uno y voy a construir la potencia de la prueba, ¿no? Entonces, dependiendo de qué derivada fraccionaria yo escoja, pues yo quisiera pruebas de potencia, yo quisiera una prueba de potencia mejor, ¿no? Dependiendo de la derivada fraccionaria que yo escoja. Entonces, lo que voy a hacer es comparar la potencia de la prueba dependiendo de si yo fijo la derivada fraccionaria, en este caso de Caputo, y luego qué pasa con la potencia de la prueba cuando yo fijo la derivada conformable, ¿no? Y voy a ver cómo puedo compararlos, ¿no? Entonces, estos fueron como en grandes rasgos los escenarios de simulación. ¿Cómo los valores que tomé como ciertos, por ejemplo, para el modelo, para lo que es el modelo ordinario, la solución inicial en tiempo inicial y el sigma cuadrado, pues los fijé haciendo estimación con datos reales de la literatura? Es decir, hay datos reales en la literatura, eh, y estimé datos y entonces estos son los que voy a tomar como ciertos para mi simulación. Entonces, vamos a pasar a lo que son los resultados, ¿no? Entonces, tenemos mi primera arena, el modelo lineal, y entonces tengo mis dos tamaños de muestra y voy a puse a competir a Caputo y conformable en cada uno de ellos, ¿no? Este C de alfa a lambda es la cobertura para las regiones de confianza. Entonces, si se fijan, resultaron prácticamente iguales, 0.92 y 0.92, ¿no? O sea, los dos atrapan conjuntamente el alfa y el lambda el 92% de las veces, ¿no? Luis, Para solo para los comentarte. intervalos, digamos, de manera individual, pues también resulta.
resultan iguales, ¿no? No hay ninguna ganancia considerando Caputo o considerando conformable, ¿no? O sea, los dos tienen el 93, capturaron la verdad en el 93% de las veces. Luis Inclusive Alfonso, si yo te tomo... quedan 5 Ajá. minutos para que consideres tu tiempo. Ok. Ujú. Adelante. Entonces, la longitud del parámetro alfa, fíjense que tampoco hay diferencia. O sea, son prácticamente iguales en promedio, ¿no? Pero si nos fijamos en la longitud del parámetro lambda, de los intervalos de confianza, los intervalos de confianza para el conformable fueron más pequeños que los de Caputo. Y aún más interesante, fíjense que las eficiencias promedio fueron exactamente iguales. Entonces, si uno se tapara los ojos y viera nomás la eficiencia, diría, pues no hay ningún ganador, ¿no? O sea, tú escoge cualquiera, pues los dos no hay ninguna diferencia. Pero si uno ve este gran panorama, pues uno diría, pues parecería que el conformable tiene un poco más de gane porque me va a dar intervalos de confianza más pequeños, ¿no? Inclusive si crezco la muestra a 50, pasa lo mismo y los intervalos de confianza pues siguen siendo más pequeños en promedio para el conformable que para el de Caputo. ¿Mm? Y la eficiencia sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, como que sí estamos viendo un mayor panorama y estamos viendo más información para tomar la decisión de cuál es el ganador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la potencia de la prueba? Con la potencia de la prueba son prácticamente iguales. Aquí no se ve, pero hay dos, está superpuesta la línea negra conforme a la gris. ¿Ok? Uno es la gris es para un tipo de derivada y el otro es el negro es para otro tipo de derivada. Aquí no se ve, pero en los siguientes ejemplos sí lo vamos a ver, ¿no? En los siguientes resultados. Entonces, aquí no hay diferencia, ¿no? En la potencia. Los dos tienen, si yo fijo una derivada u otra derivada, las dos tienen la misma potencia de la prueba. ¿Ok? ¿Qué pasa con el modelo exponencial? Pues con el modelo exponencial, otra vez la misma historia, ¿no? Caputo y conformable, misma cobertura. Pero aquí pasa algo más interesante. Ya no solamente le gana en la longitud en promedio del parámetro, para el parámetro lambda, ¿no? Es más pequeño, pero aparte también es más pequeño para el parámetro alfa en el conformable. Inclusive fíjense que aquí la eficiencia me da más alto en el Caputo. Y entonces uno diría, bueno, pues entonces voy a tomar esta eficiente, porque como este me está dando, es más eficiente, pues voy a tomar esto. Pero realmente no estamos viendo que también me está dando intervalos de confianza más pequeños el otro, ¿no? Entonces aquí entra como híjole, ¿qué voy a decidir, no? ¿Qué quiero? ¿Eficiencia? ¿O quiero que los intervalos de confianza sean más pequeños? Inclusive fíjense que cuando n es igual a 50, pues las eficiencias son prácticamente iguales, o sea, son iguales, ¿no? Y entonces, otra vez, aquí, ¿cuál escojo? Pues si nomás viera la eficiencia, me basaría en que, pues escoge el que tú quieras, ¿no? O sea, cualquiera de los dos puedes declararlo ganador. Pero si veo este gran panorama, pues lo que quisiera es escoger entonces el de conformable, ¿no? Porque el conformable me está dando intervalos de confianza más pequeños, ¿no? Inclusive si uno se pone otros anteojos y ve qué pasa con la potencia de la prueba, aquí sí hay diferencias. Fíjense que el gris representa cuando yo fijo la derivada conformable, perdón, la de Caputo, y el negro la derivada conformable. Y entonces tengo una mayor potencia de la prueba de hipótesis si yo considero la conformable. Y entonces aquí uno dice, pues sí, va a ganar conformable, ¿no? O sea, a mí me convendría mejor tomar la conformable. Aunque en principio yo la eficiencia la vi más grande acá, ¿no? Este de aquí representa el n igual a 30 y este de aquí representa el n igual a 50, ¿no? Y se fijan, está por arriba siempre, ¿no? Y por último, los resultados para el logístico, otra vez, coberturas prácticamente iguales, pero en longitudes, fíjense que ahora pasa lo contrario. Ahora el que gana es el de Caputo, porque tiene longitudes más pequeñas que la conformable, ¿no? Inclusive ahora también pasa al revés con la eficiencia. Esto me está diciendo que la eficiencia, que es más eficiente el conformable que el de Caputo. Pero entonces otra vez entro en la disyuntiva. ¿Qué escojo? ¿Tener intervalos de confianza más pequeños o tener una eficiencia mayor, ¿no? Entonces, como que ver la pura eficiencia no me traía, o sea, no me daba esta información extra, ¿no? Igual pasa con n igual a 50, ¿no? O sea, las longitudes para el de Caputo siguen siendo más pequeñas que las conformables, aunque la eficiencia sigue siendo más alta para el conformable. Y aquí se ve apabullante cómo gana en la prueba de hipótesis si yo considero Caputo que conformable, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, cuando alfa es igual a 0.92, la potencia de la prueba es muy pobre, y yo considero conformable, pero con Caputo ya tengo una buena potencia, ¿no? Entonces, pues sí hay diferencia, ¿no? Así, ya rápidamente, los resultados que obtuve, un resumen de los resultados es que hay problemas de identificabilidad cuando uno fija la derivada de Caputo-Fabricio, ¿no? Existe un equilibrio entre eficiencia y longitud, o sea, uno ya tiene una disyuntiva entre, bueno, ¿me fijo en eficiencia o me fijo en longitud, no? Existe va a haber un equilibrio entre qué quisiera yo escoger, por qué me decanto yo por una cuestión o por otra cuestión. Y pues hay una diferencia en la potencia de la prueba hipótesis, o sea, si yo fijo una derivada fraccionaria,
pues entonces obtengo diferentes potencias y entonces ya tendría más criterios para escoger, ¿no? Dependiendo de lo que yo desee. Y como conclusiones, pues sí hay un impacto en los resultados inferenciales, ¿no? O sea, escoger una derivada fraccionaria o escoger otra, pues me trae repercusiones en los resultados inferenciales que muchas veces con la eficiencia pues no se ve. O sea, la eficiencia nomás me va a decir cuál tiene mejor ajuste de datos, pero todas estas cuestiones que quedan detrás como que quedan olvidadas. Y entonces, como consecuencia, si hay influencia en el proceso de estimación, pues también en la selección de modelos, porque si el proceso de estimación se ve comprometido, por ejemplo, con la de Caputo y Fabricio, pues la selección de modelos también no va a ser, no va a ser llevada de buena manera, ¿no? Y entonces, como conclusión final, pues hay que tomar, creemos que factores adicionales a considerar en la selección de modelos pueden ser de ayuda para tomar decisiones más informadas. O sea, la eficiencia no tiene nada de mal, es un buen criterio para tomar decisiones en modelos, ¿no? Pero no es la única. Y entonces, si yo puedo dar más, un panorama más general para tomar decisiones, pues entonces creemos que las decisiones que tomamos van a ser de mejor manera y que el hacer científico pues va a ser también va a ser de mejor manera tomado, ¿no? Entonces, pues pongo mi correo por si a alguien le interesa este tipo de temáticas o si tiene alguna duda en específico y pues no tenemos tiempo para resolverlas aquí con las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para el maestro Luis Alfonso. Y probablemente tengamos tiempo solamente para una pregunta muy, muy breve. Si alguien quiere realizar una pregunta, por favor, levante la mano para que llevemos el micrófono hasta ustedes. Gracias. Gracias por su plática y así de manera muy breve mencionó que estas derivadas fraccionarias tienen muchas aplicaciones que son muy útiles. Así, la primera que se le ocurra, ¿cuál sería una aplicación que haya visto recientemente de estas derivadas fraccionarias? Bueno, es algo que, digamos que en la literatura o en la revisión bibliográfica que hice, pues este tipo de modelos se utiliza mucho para modelos de viscoelasticidad. Se modelan este tipo de cuestiones, pero muchas veces lo que hace uno es, bueno, uno tiene un modelo ordinario y entonces lo que hace es extenderlo al fraccionario, ¿no? Y ver qué sucede después. Entonces, como que uno no toma la modelación per se para atacar ese tipo un tipo de problemática específico, ¿no? Así a lo que yo he visto que sí sucede ahí, pues es en viscoelasticidad, ¿no? Ese tipo de cosas en los materiales que hacen que ese orden de la derivada pues tenga un significado especial, ¿no? Es una pregunta abierta, ¿no? O sea, cuál es por ejemplo, en derivadas clásicas, pues uno sabe que la interpretación física de la primera derivada y de la segunda derivada, ¿no? Pero la interpretación física de una derivada fraccionaria todavía es una pregunta abierta, ¿no? O sea, todavía no se ha contestado, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces no tenemos tiempo para más preguntas, pero le agradecemos al maestro Luis Alfonso Caraveo Valderas por su participación y si nos permite vamos a compartir también de manera electrónica en este momento la constancia de su participación en este evento y que posteriormente se le hará entrega también de manera electrónica. Un aplauso para el profesor. Muchas gracias.